El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, a mí me sorprende muchísimo cómo desde que ha terminado la solemnidad de Pentecostés, esta efusión del Espíritu Santo, no hemos parado de fiesta en fiesta, porque así es la vida del cristiano. El cristiano vive de fiesta en fiesta, de fe en fe, de Pascua en Pascua, dice San Pablo. Después de Pentecostés hemos tenido la solemnidad de la Santísima Trinidad, hemos tenido el Corpus Christi, hemos tenido la fiesta de San Juan Bautista, y este domingo celebramos la solemnidad de Pedro y Pablo, que justo cae en domingo, y para mí adquiere un valor especial precisamente por estar en Roma, porque toda la ciudad de Roma tiene las huellas de Pedro y Pablo, desde su cárcel, el encuentro que tiene Pedro cuando quiere huir de Roma y vuelve, el martirio de ambos, en Trefontane con San Pablo, en la Basílica de San Pedro con Pedro, y al final toda la ciudad de Roma, ¿no? La Basílica de San Pablo también, todo habla de Pedro y Pablo. Y es que son las columnas de la Iglesia. San León Magno dirá que Pedro y Pablo han sido constituidos los ojos del cuerpo, los ha puesto el Señor justo juntos como los ojos del cuerpo, y la cabeza que los rige es precisamente Cristo. Es interesante ver la vida de Pedro y Pablo, y a mí por lo menos, yo no sé a vosotros, pero a mí me da una esperanza tremenda, porque Pedro y Pablo, uno perseguidor del Señor, ha sido capaz de matar en nombre de Dios pensando que hacía un bien, y Pedro lo ha negado. Pero ambos han estado abiertos a la verdad, han escuchado la voz de Dios y su vida ha cambiado. Por eso yo no sé si hoy estás atribulado, encadenado por tus pecados, a lo mejor tienes un pecado dominante que no te deja, que estás sufriendo, no lo sé, pero yo te anuncio hoy esta buena noticia de que si Pedro y Pablo, el Señor los ha elegido para fundar su iglesia y extenderla, también tú como cristiano y como iglesia tienes una misión. Y precisamente lo que anuncia la Iglesia, lo que anuncias tú y yo por nuestro bautismo, no es nuestra perfección, sino que en medio de nuestra miseria, nuestra fragilidad, Dios ha actuado con potencia y le ha dado un nuevo sentido a nuestra vida, y esto no nos lo podemos callar, necesitamos compartirlo. Por eso Pedro y Pablo son la institución y el carisma. Pedro, la institución, que es la jerarquía mandada para gobernar y santificar la Iglesia. Es importante, ¿no? El Santo Padre, los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los diáconos, toda la jerarquía que el Señor ha metido. Por eso mucha gente esta parte la rehuyen, quieren iglesia pero no sacerdotes, iglesia pero no el Papa, ¿no? Por ejemplo, como le pasó a Enrique VIII cuando se separó de la Iglesia Católica porque no le gustaba lo que le decía el Papa. Pues hermanos, todos necesitamos la obediencia, la sumisión y la obediencia, porque sin humildad pues no se puede obedecer. El signo de que verdaderamente tienes un deseo de conversión es precisamente esto, que estás dispuesto a obedecer, a fiarte de lo que otro te dice. Y para esto hace falta, pues eso, la humildad. Por eso el Señor muchas veces no elige a lo mejor, elige a lo que no vale para confundir a lo que vale, porque muchas veces nosotros podemos escudarnos, no, pero es que a mí qué me va a decir este cura, a mí qué me va a decir este obispo. Pues si el Señor habló por la burra de Balaam, que no hable por sus sacerdotes y sus obispos. Y tengo que decir que una cosa que a mí me ha ayudado muchísimo a entender esto es precisamente cómo la Santísima Virgen de Guadalupe, cuando baja al cerro del Tepeyac, se somete a la autoridad del obispo. Si la misma Madre de Dios se ha sometido a la Madre del Obispo, se ha sometido a la autoridad del obispo, perdón, dándole las señales que pedía, ¿no? Estas rosas de Castilla, y luego apareciéndose en el ayate para que el obispo crea y se erija este santuario de la Virgen. Si la Madre de Dios se ha sometido a la autoridad del obispo,
¿cómo nosotros no vamos a obedecer a la Santa Madre Iglesia? Por eso, para que veamos la sutileza y la importancia que hay, porque yo lo digo también con respecto al Santo Padre, quien no está confirmado en la fe por Pedro, pues está fuera de la Iglesia. Por eso necesitamos estar adheridos a la Iglesia, y la adherencia a la Iglesia, el estar unidos a la Iglesia, pasa por la obediencia. Pero también hace falta, hablaba la institución, ¿no?, la santificación y el gobierno de la jerarquía, pero también los carismas que son suscitados por el soplo del Espíritu Santo dentro de la Iglesia para que la Iglesia no se estanque. Y Pablo es imagen de esto, Pablo enviado a la gentilidad. Por eso, institución y carisma se unen en estos dos apóstoles, y esa es la esencia de la Iglesia. Igual que decía esta parte de la jerarquía, también la jerarquía está llamada a discernir y a acoger los carismas. Digo, muchos sacerdotes llegan a una parroquia nueva que le nombran párroco o vicario en una parroquia. No, yo esta realidad no la atiendo porque no me gusta. Pero si es que no estamos para atender lo que nos gusta, estamos para atender lo que el Espíritu Santo suscite, obviamente viendo y discerniendo que esto viene del Espíritu. Por eso la Iglesia hace, cuando hay una realidad, un movimiento, un grupo o alguna cosa que en la Iglesia, pues necesita un proceso de discernimiento. Pero si la Iglesia ya se ha pronunciado y ha dicho que esto es bueno, ¿por qué los sacerdotes muchas veces tenemos resistencia? ¿Para qué nos hemos ordenado? ¿Para defender nuestros ideales, nuestros pensamientos, lo que nos gusta, o para servir a la Iglesia de Dios? Porque a lo mejor, acusando nosotros de secta alguna realidad de la Iglesia, los sectarios somos nosotros, pensando que nosotros estamos por encima de lo que la Iglesia dice, ¿no? Un buen sacerdote es el que sirve a su pueblo con la realidad que Dios le pone delante. Por eso, hoy en estas fiestas de Pedro y Pablo, mirémonos en estas dos columnas de la Iglesia. Veamos que el Señor no elige perfectos, elige pobres hombres, pero lo que sí podemos certificar es que Pedro y Pablo han tenido experiencia del nombre de Dios, que es misericordia. Han tenido experiencia del amor y del perdón. Y por eso, después de equivocarse, después de meter la pata, después de habérsela jugado al Señor, su vida hablará de Dios hasta el fin de sus días. Verterán su sangre por Cristo, versarán su sangre por Cristo, darán la vida por Cristo. Y a eso estamos llamados. Por eso dejemos, hermanos, de lamernos nuestras heridas, de mirar nuestra pobredumbre, nuestro ombligo. Ay, pobrecito de mí, que nunca cambio. Muchas veces queremos quitarnos pecados de encima, no por amor a Dios, sino para vernos nosotros perfectos y engreírnos y creernos en nuestro orgullo y soberbia que podemos hacer y disponer y no sé cuántas cosas, ¿no? Pues a lo mejor es necesario ese pecado o esa situación que estás atravesando hoy para que no creas que eres tú, sino que es Dios en ti, Dios obrando en ti. Por eso, tener paciencia con los propios pecados es el signo de la humildad. Y mira que Pedro y Pablo han asumido su realidad, han asumido sus debilidades y han podido llevar a cabo la misión que Dios les ha dado. Por eso Pedro hoy en el Evangelio, en Cesarea de Filipo, testificará, inspirado por Dios: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Mientras se hacía esto a la misma vez, porque este Evangelio está en el tiempo, según los teólogos, está en el tiempo, y los exégetas, en el momento de la Pascua, donde se celebraba en el templo el sumo sacerdote de la Pascua. Cristo erige a Pedro como el primer pontífice, y suprime y abole el sacerdocio antiguo de sacrificios y ritos, y dirá: ahora tú vas a administrar mi cuerpo y mi sangre, el sumo sacerdote soy yo, pero dejo en tus manos el poder santificar. Por eso, hermanos, no dejemos que el demonio nos engañe, que muchas veces, a través de balones que se tiran fuera, a través de habladurías, de chismes, de tantas cosas, es como se destruye la Iglesia. Vuelvo a insistir, ayer fui al jubileo de los sacerdotes con el Papa, estas ordenaciones sacerdotales en el Sagrado Corazón de Jesús, en esta solemnidad también, y me impresionaba cómo el Papa llama a la unidad, pero a la unidad entre nosotros, a la unidad entre los cristianos. Más vale la unidad que dejarnos llevar por nuestras razones, que pensamos que siempre nuestra razón es mejor que lo que la Iglesia nos dice, que lo que los catequistas nos dicen, que lo que los presbíteros nos dicen. Dejémonos conducir por este espíritu, con esta frescura de querer, desear ser cristiano, y veremos cómo entrar en la voluntad del Señor se convertirá en un bálsamo. Porque cuando uno está en la voluntad del Señor está alegre, aunque la voluntad del Señor hoy pase por un sufrimiento, por una tribulación, pero la paz que se tiene en el alma no se cambia por la tribulación que mete el pecado en el corazón. Por eso, hermanos, Pedro y Pablo, apóstoles de la Iglesia, mártires aquí en la ciudad de Roma, que han dado su vida para que tú y yo hoy recibamos la fe. Pues encomendémonos hoy a ellos, a estos dos apóstoles, y pidámosle al Señor que nos regale este celo y esta inocencia que ha introducido en sus corazones y que los ha llevado a todos estos viajes que ha hecho Pablo, con naufragios, con cárceles, con palizas, con persecuciones,
pero con la verdad en el corazón, viviendo una vida en la verdad, una vida íntegra, una vida en el amor, porque verdad y amor no se pueden separar. Quien dice que ama mucho pero no vive en la verdad es un mentiroso. Y quien dice que vive en la verdad pero no ama, y utiliza la verdad para flagelar a la gente, también miente. La verdad y el amor van de la mano. Por eso el amor es la verdad. Caritas in veritate, lo decía Benedicto XVI. Pues ánimo hermanos, feliz domingo. Espero retomar las retransmisiones. Ha sido un tiempo de muchas cosas aquí en Roma. Estamos cerrando este periplo de la licenciatura. Comenzaremos una etapa nueva. A ver en estas vacaciones, en la medida de las posibilidades, poder transmitir. Y que el Señor os bendiga y que os encomendéis hoy a Pedro y Pablo, que intercedan por cada uno de nosotros. Yo me encomiendo también y oro por vosotros. Que así sea.